Bueno, yo la verdad es que planteé algunas notas reflexivas sobre el tema a partir del cual estaba organizada la mesa: discursividad audiovisual, nuevos medios y nuevos escenarios. Me preocupaban, o me preocupan, las cuestiones de las transformaciones que sufre lo que antiguamente se llamaba la televisión. Y me parece que hay algunas cuestiones interesantes que voy a tener que correrme un poco del problema de la discursividad en el sentido más restringido, que tiene que ver con el lenguaje audiovisual específico de la televisión, y me voy a referir a algunas cuestiones que yo creo que en realidad, digamos, una teoría de discursividad no puede escindir el problema del sentido del problema material y tecnológico que participa del funcionamiento de la discursividad, porque ante todo entiendo que discursividad involucra tanto la producción, mejor dicho, la tensión entre la producción y el reconocimiento, la recepción, la interpretación de los discursos audiovisuales. Y solamente, digamos, analíticamente se puede descomponer el problema del sentido y el problema de la materialidad, incluida la tecnología, pero la verdad es que, como sabemos bien, el sentido se compone de todo ello. Entonces las reflexiones tienen mucho que ver sobre todo con el problema de lo que podríamos llamar la circulación, es decir, las nuevas tensiones que se van a producir entre producción y reconocimiento, que ya se están produciendo, ¿no? Que se van a producir, probablemente se vayan acentuando con los cambios que ya están instalados. Por eso el título tiene que ver un poco con el pasaje entre el antes y el durante Internet. Sobre el tema de los nuevos medios y los nuevos escenarios, me interesa ver qué espacios y qué territorios se van a desarrollar o se están desarrollando en función de esta discursividad, y qué comportamientos se vinculan con los consumos y producciones de los discursos audiovisuales. Entonces, me parece que se podría describir esto en términos de algunos impactos, porque, bueno, la red, un poco se podría decir que es una de las leyes de los medios que promulgó McLuhan que se han cumplido, porque la red, digamos, si la idea de que todo nuevo medio tiene como contenido los medios anteriores, parece que al menos en el caso de Internet eso se cumple con creces, ya que pensar la televisión actualmente a través de la circulación en la red obliga a ciertos, digamos, como a forzar el concepto o a pensar, si no su disolución, o al menos su transformación en otra cosa. Siendo que a partir de la misma organización de la interfaz a través de las cuales llegan los distintos textos a través de la red, ya llegan articulados los textos escritos en todas sus formas, audiovisuales o sonoros específicamente, o visuales específicamente, y además, por supuesto, articulados entre sí. Hasta ahora encontramos todo eso en una red tejida a través de soportes independientes, interdependientes pero independientes, ¿no? Entonces el primer impacto que genera la red sobre la televisión impacta sobre el lenguaje mismo de la televisión, digamos, la televisión pensada como lenguaje. Y entonces aparece deshilachada en la red, algo así como una especie de rastrojo que, depende del caso, deja más o menos definida su forma anterior. Y la verdad es que uno puede ver televisión tradicional en la red,
pero ve un montón de otras cosas que se vuelve difícilmente identificable con ella. O sí, pero haciendo, insisto, este esforzamiento. Pensando otro aspecto que tiene que ver con el medio y televisión como institución, en la red se comparten espacio las viejas instituciones y empresas televisivas, los llamados canales, con prestigios más o menos bien ganados, positivos o negativos, con mucha historia, digamos los 50, 60, 70 años que tengan muchas de esas o varias de esas empresas mediáticas o instituciones televisivas, y esa convive con tanta o mucha más producción anónima y ocasional, o matices, gestiones nuevas pero que no se identifican necesariamente con una empresa o con una institución tradicional, y esa convivencia vuelve difícil identificar solo alguna de esas producciones con la televisión o a todas ellas. Y entonces el medio institución, televisión, se empieza o a bien a deshilachar o bien a engrosar y a tener un diálogo interesante, porque esas producciones novedosas o nuevas o no ligadas o no coligadas con aquella institucionalidad tradicional, digamos, no solo conviven en términos de, no sé, de terminal, de pantalla, sino que además empiezan a convivir en términos de diálogos multidireccionales o al menos bidireccionales. Prácticamente un ejemplo de televisión tradicional, pero que tiene un fortísimo sesgo, producido desde la televisión tradicional, un fortísimo sesgo de la producción tal vez más casera y enunciativamente hablando, más reconocible en términos de lo que se puede producir a veces con bajo costo, como puede ser Capusotto y sus videos. La verdad es que es sin llegar a ser una anticipación, porque es una cosa que nació conviviendo con las producciones de Internet, se ve claramente que es una cosa que podría ser bien producida para cualquier tipo de plataforma como YouTube. Tiene ese formato, tiene ese lenguaje, tiene esa retórica, tiene esa temporalidad y además rapidísimamente tuvo ese consumo también. Y más allá, digamos, del soporte y de la fortísima difusión que tuvo a través de una institución como un canal, los videos de Capusotto, digamos, se reconocen con total naturalidad en el océano de la red. Ni hablar otro tipo de cosas más anterior, digamos unos 10 o 15 años anteriores a ese caso, como ha sido la producción muy también extraña a lo que era la televisión en ese momento, como fue Televisión Abierta, un caso de programa bastante particular que se hacía, creo que se emitía en América en ese momento, en donde era simplemente una especie de delivery de televisión, donde cada uno podía llamar, pedir el delivery, venía el camarógrafo y filmar durante un rato alguna cosa. Eso se podía llegar a hacer desde para vender algo hasta para hacer algún tipo de destreza más o menos graciosa o seria delante de cámara, y que eso iba a ser emitido. Creo que este año estaba previsto que volviera ese programa. Y tiene un aspecto, digamos, anticipa de una manera fenomenal lo que sucede después en YouTube, multiplicado por millones. Bueno, y difícilmente es un producto que se pueda reconocer como típico de la tradición institucional televisiva. Por otro lado, bueno, eso tiene respecto al impacto de la condición de medio institución. Por otro lado, el impacto de la condición de medio como constructor de colectivos. En la red, digamos, en la red aparecen imbricados espacios que más o menos tradicionalmente fueron reconocidos como públicos o privados, pero que la red misma genera una plataforma de convivencia que vuelve bastante difícil que esa frontera tenga demasiado sentido.
está lleno, digamos, son muchos más los grises que los blancos y los negros. Yo no, digamos, fuera del uso de algunos medios específicos que son de comunicación privada, y que todos hemos alguna que otra vez sufrido la publicidad de esa comunicación privada, por la dificultad que implica desde el punto de vista físico y técnico, que sea de absoluta e imposible acceso por parte de nadie. La verdad es que esa frontera sufrió un borramiento que es casi una característica de la red. Y eso impacta fuertemente en el medio televisión como constructor de colectivos, porque la disolución de la frontera entre lo público y lo privado, entre las tantas consecuencias que tiene una que es bastante tangible, que es la vieja fortaleza que tenía el medio institución televisión como constructor de colectivos. La televisión, que podríamos inclusive pensarla, por ejemplo, como Bolton la defendía, la vieja televisión generalista, la de muy pocos canales y en general en manos del Estado, en la mayoría de las organizaciones mediáticas del mundo. El caso siempre raro era en eso de Estados Unidos, que tenía un mercado más bien privado, pero en general las televisiones eran muy pocas, las instituciones, los canales, y en manos del Estado, y tenían una lógica de construcción muy fuerte que casi disolvía al colectivo o a la interpelación del individuo en el colectivo ciudadano y el del colectivo televidente. Eso con las transformaciones que se dieron en casi todos los lugares, de una oferta televisiva multiplicada, lo que Bolton a fines de los 80, comienzos de los 90 ya casi denunciaba como el malogro de aquella otra interpelación generalizante a un colectivo tan importante y tan fuerte y tan caro a la organización estatal como era la televisión generalista. Generó una especie de televisión digamos, a la carta, al menú, y digamos que él lo denunciaba porque interpelaba muy fuertemente a un individualismo y disolvía para siempre esa coagulación entre el sujeto ciudadano y el sujeto televidente. Si eso era para denunciar lo que es la televisión o cualquier tipo de producción audiovisual en Internet, directamente ha perdido todo sentido, porque la verdad es que aquella vieja interpelación tan marcada desde el modo de circulación, por la única posibilidad que había de que los pobladores de un lugar tuvieran acceso a muy pocos canales y por lo tanto todos estuvieran constreñidos, si tenían ganas de ver televisión, a ver eso y nada más que eso. Hoy día, quienes tienen acceso a la red, que no es tampoco todo el mundo, la verdad es que tienen un universo mucho más infinito que 20, 30, 50, 70 o 100 canales. Por lo tanto, el desafío que tienen esas producciones es la de cómo construir un interpretante desde ese lugar, entre la vieja organización del ciudadano, la un poco más moderna del televidente o del consumidor, que consolidó ciertos colectivos tan específicos como los consumidores de determinados tipos de series o de determinado tipo de films o de mercados cinematográficos, donde los canales recogían esos intereses de los telespectadores y organizaban un canal específico, o los televidentes de canales de deportes, de, no sé, manualidades hogareñas, animaciones infantiles para 2 años a 3 años y medio, de 3 años y medio a 5 y demás. Eso está, digamos, de alguna manera intercondicionado por otro impacto que tiene que ver con el problema de la agenda, y algo de lo cual Víctor mismo mencionó de alguna manera, que es la centralización. Digamos, la agenda de lo que se podría considerar de interés público, de interés colectivo, es uno de los marcadores
discursivos más fuerte que tiene que ver con la organización colectiva de lo que nos interpela como como participantes de una comunidad. Y una de las pérdidas que empezó a ser síntoma, por lo menos en la televisión argentina y en los medios en general, no puedo decir exactamente lo mismo de lo que pasa en otros países porque no lo sé, es que se vio una clara crisis de la centralidad de los medios, no solo de la televisión, también de las radios y de los medios gráficos tradicionales, y en donde no solo la explosión de medios comunitarios que se dio sobre todo en nuestro país, tienen muchos antecedentes en la década del 60, del 70, de los 80, sobre todo a nivel gráfico y radial, y en los 90 fuertemente las radios comunitarias y también algunos intentos de canales comunitarios de corto alcance. Internet es un caldo de cultivo tremendo para ese tipo de producciones, y yo hace algunos años planteaba que veía como parte de una misma cosa, le saco el tecnicismo a Víctor, que eran dos pedazos, digamos, dos caras de la misma cosa, el fenómeno reality y talk shows y el fenómeno de los programas que hablaban de la televisión en la televisión. Yo ahí veía que eran dos caras de lo mismo porque en realidad se necesitaron y se retroalimentaron mutuamente. Eso los realities, el Gran Hermano particularmente y Tinelli después, lo entendieron rápido. A la segunda o tercera temporada no dejaron de financiar ellos mismos que desde las 9 de la mañana hasta las 12 o 1 de la mañana no se parara de discutir las múltiples interesantes cosas que había para decir de esos programas, y la reducción de 24 horas, por ejemplo, de Gran Hermano, que el chiste que tuvo en las primeras 2 temporadas era que se transmitía 24 horas que hacía una persona en vivo, pasó a prácticamente no transmitirse nada en vivo, porque era realmente todos comprobamos, un día nos sacamos el gusto, a ver, miremos qué hace durante semanas 10 personas, una decena de personas. Y nos sacamos el gusto y vimos que era lo más aburrido del mundo, y pronto desapareció eso, ¿no? Prácticamente no se transmitió. Sí, por internet. Hubo casos interesantísimos, me parece, en internet. Me acuerdo de 2 que llevaron al límite esto. Uno, que un jefe de gobierno intentara mostrar que era ser un jefe de gobierno en una especie de reality, creo que fue 24 horas o más o menos. Tellerman, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo, no sé si lo recuerdan, ese intento de un reality bueno, también comprobamos todo que era muy aburrido y que lo único que podía haber de interesante no lo vimos. Así que no sirvió como experiencia. No lo hizo ese día. O no lo hizo delante de cámara, porque hubo ratos donde la cámara no mostró que pasara nada. Y otro, es más para el chiste, pero está bueno porque son típicos productos de internet. Un canal, reality, cheddar.tv. Todo el proceso, desde cuando empieza hasta que se termina de producir y de madurar, un queso, filmado durante meses, y que lo más interesante era cada 3 meses cuando el experto en quesos metía la mano y lo giraba un cuarto y se iba. Eso era todo lo que había para ver. Bueno, ese tipo de cosas mostraron que en realidad la televisión no era eso. Digamos, si el sumum de la televisión era mostrar la realidad tal cual es, clavando una cámara en un lugar y mostrar todo lo que pasaba adelante, en poco tiempo, en casi toda la sociedad nos dimos cuenta que eso no era la televisión o no tenía demasiado chiste. No obstante, en la red esas cosas existen y hay montones de experimentos que tienen distintos tipos de funcionalidades estéticas, provocativas, políticas y demás. No me estoy salteando porque no lo tenga en cuenta, sino porque me parece que merece una discusión profunda, no la que estoy haciendo yo acá, el tema de el poder monitorear desde todos nuestros hogares algunas cámaras de vigilancia o de monitoreo de espacios públicos, por ejemplo.
Bueno, pero el problema de la agenda hizo síntoma en la televisión y pronto entonces la televisión se dedicó a fortalecer que el tema más importante era lo que hasta prácticamente hace 10 años, durante los primeros 50 años de televisión, no era el tema fuerte, que era discutir lo que pasa en los mismos medios. Hasta más o menos hace 10 años, por poner una fecha cualquiera, por lo menos en nuestro país, pasaba lo que Luhmann describía bastante bien como la distinción entre la auto y la heterorreferencialidad de los medios, que era el eje a través del cual se daba el problema de la construcción de la realidad de los medios, que es que el medio lo primero que reconoce como realidad, como mundo, es lo que no es el medio mismo. Bueno, en los últimos años eso se invirtió. La televisión y los medios en general se dedican a explorar qué hacen los medios. Y que eso es toda una definición, inclusive política, de qué es o qué implica la mediatización. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo. Ok. Bueno, y también eso tiene que ver con el impacto de la condición de flujo centralizado que tal vez pionerísimamente marcó Raymond Williams, y sobre su condición de medio de contacto. Si es válida, una cosa que un día podemos charlar con Daniel, la división entre que los medios en general se vuelcan a fortalecer, digamos, en la historia de la mediatización, ¿no? Hace 2 millones de años para acá, los signos a través o bien de la memoria o bien del contacto. La televisión ha sido históricamente un medio del contacto. Y tiene problemas de memoria la televisión. Es decir, si hay algo que marcó la televisión es que en realidad no tiene memoria. Eso lo sabe, por ejemplo, otra vez, un ejemplo conocido. Es lo que nos permite, y es parte de la ficción, saber que en Los Simpsons, toda la vida, Los Simpsons durante 20 años tienen la misma edad, los nenes no crecen nunca, y todos los chistes que se pueden hacer acerca de eso, todos los gags me refiero, ellos los explotan. Las series tenían muy claro eso, salvo la familia Ingalls o algún otro caso, eso funcionaba bien así. Pero el problema no es en la ficción, el problema es en los otros casos donde tampoco hay memoria. El medio de la televisión no es un medio de la memoria. Bueno, hace algunos años yo creo que estoy tirando una hipótesis totalmente delirante, pero yo creo que es producto en parte de que se fortaleció en nuestras sociedades la incursión de un medio de la memoria que es Internet. Internet, si hay algo que genera, es memoria social y colectiva. Todos los que tenemos acceso a la red, por supuesto, hago esa salvedad, todos tenemos acceso a una cantidad ingente, impensable para la historia de la humanidad y para nosotros mismos que nos estamos desarrollando en una sociedad con Internet, de memoria pública, de documentación, pero de una manera impensable. Eso para un medio sin memoria no puede ser gratuito. Por lo menos en Argentina, desde hace unos años, la televisión ha destinado muchas horas a mostrar la memoria de los medios. El archivo individual de los personajes, el archivo particular de un programa, de un canal, o, digamos, depende el uso que se le dé a eso. Y tener problemas de archivo se ha vuelto uno de los problemas mediáticos de los individuos más graves, para los políticos, para los artistas, para los deportistas. Lo que alguna vez se dijo, ahora se puede volver a reproducir. La televisión hace el uso que puede de eso. Hay programas que se dedican solamente al trabajo sobre el archivo. Internet hace estragos con eso. Y las producciones muy económicas, que podemos hacer casi cualquiera con una computadora muy simple, de lo mismo, está basada en que la posibilidad de reeditar sintagmas nuevos con pedazos de épocas distintas, donde se puede mostrar la evolución del pensamiento o de la discursividad de alguien, es algo que está al alcance de cualquiera y que Internet provee muy fácilmente. Y se multiplica, se pone online y tiene acceso global, o al menos potencialmente cualquiera. Ya que dije la palabra global, otro impacto que tiene entonces la televisión, también ligado al problema de la agenda, es el alcance. Históricamente la televisión no fue global, pese a que es cierto, y sobre todo se marcó en la desigualdad de la penetración de los distintos mercados por parte de distintos ámbitos o centros productores. Como siempre se reprodujo
los imperialismos y los colonialismos que se daban en todos los ámbitos. Bueno, la verdad es que la globalidad en Internet es solamente digamos, es una hipérbole de algo que está en el orden de la posibilidad. Pero estoy pensando que una cosa de la eficacia o de la eficiencia que hay que, digamos, que se discute tan a diario, como puede ser un ejemplo, ¿eh? La cadena nacional, un fenómeno mediático y televisivo por excelencia, aunque también tiene una vida radial, ha tenido desde sus orígenes, pero no, por ejemplo, la prensa gráfica es un invento de la radio y la televisión, la cadena nacional. En la era de Internet se va a complicar, porque más allá de la ley que tengamos, que tenga previsto un espacio para reconfigurar esto, la verdad es que en la red eso va a ser imposible. Claro, se acabó. O sea, ¿cómo hacemos? En ese sentido, claro. Bueno. Y eso va a generar va a acentuar todavía más esta dificultad de coagular la interpelación al ciudadano y al televidente, porque ya no va a haber, no sé si decir ciudadano, pero televidente, obviamente que no. El internauta es una cosa, es una especie de otra, con otro ADN directamente. Bueno, y creo que me quedaba por decir una sola cosa más. Sí, un impacto más. La ficción, digamos, la televisión tuvo una cosa muy interesante, que no es un invento de la televisión, pero que al menos en Latinoamérica dio una cosa muy interesante, que es la telenovela. Y la telenovela, a pesar de que el rasgo, digamos, típico de la telenovela es un aspecto, digamos, ficcional, justamente esa acentuación de lo ficcional siempre estuvo muy ligado a una tensión permanente, aunque dosificada de manera distinta según las regiones y según las épocas, de la contigüidad con lo no ficcional. Es decir, hubo distintas dosificaciones según las épocas y los lugares de trabajo de la realidad social y cultural de cada cultura. Por eso tuvo tanto éxito culturalmente hablando en toda Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa donde se exportó mucho la telenovela latinoamericana, porque han sido fuertemente interpelados muchos sectores de la sociedad con sus problemáticas. Y dosificaron la contigüidad con lo no ficcional con múltiples recursos. La televisión de los últimos 10 años tuvo al mismo tiempo una decadencia muy fuerte de ese gran producto que fue a lo largo de los primeros 50 años de televisión en Latinoamérica, que fue la telenovela, con un crecimiento importante, por lo menos en los países de mayor desarrollo y penetración televisiva, como pueden ser Argentina y Brasil en Sudamérica, de los reality shows y de los talk shows también, donde digamos, se siguió interpelando la problemática, digamos, de interés popular, pero la contigüidad se desplazó, de que la contigüidad se diera entre lo ficcional y lo no ficcional en el producto, pantalla adentro, por decir así, hacia la pantalla afuera. La contigüidad empezó a gestarse también a nivel del espectador. Los comentarios, los foros, los votos, las parodias que se producen y se suben a la red, los fans tomando partido, y también decidiendo los destinos de esas historias que se tejen, y que parte de la discusión estuvo en el reality show, eso no es ficcional, está guionado o no está guionado. En un punto, no importa, como no le importó la telenovela tampoco. O sea, ¿quién no se daba cuenta que eso era un cuento de hadas? Pero ¿quién no se sentía interpelado por digamos, las filigranas que había en esos cuentos de hadas? Denunciar, a veces desde una postura o una impostura intelectual, que el reality es una patraña porque está guionado, no ver nada, digamos. Sí, ya sé, ¿y qué me importa? ¿No me divierto? O no me dejo divertir porque me entere de que está guionado. Hay otras interpelaciones ahí. Bueno, y la contigüidad se le cedió al telespectador o al votante o al usuario. Bueno, eso también es un síntoma de que la red estaba instalada.
Bueno, no alcancé a desarrollar, pero igual con esto me parece que ya no tengo mucho más para decir. Pero me parece que esto también habría que, digamos, empezar a pensar cuáles son las estrategias, y acá empieza otro trabajo, de multiplicación de la complejidad enunciativa que van a emerger en los productos audiovisuales en la red. Va a ser muy interesante porque los géneros televisivos no se van a perder y a lo mejor ahí queda el principal rastro de la televisión vieja. Los que más se están perdiendo claramente son las viejas emisoras públicas y privadas. Se pierde la marca institucional bueno, se viene una etapa interesantísima de estos revuelos identitarios que van a interpelar ahora la circulación de las producciones audiovisuales en la red. Bueno, van a generar otras posibilidades y además, a lo mejor, para beneficio de muchos, con muy bajo costo y muy altos beneficios políticos y culturales. Bueno, gracias.